Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Romina Centurión, soy contadora pública graduada de la Universidad de Buenos Aires y quería darles la bienvenida a la 12ª reunión del ciclo de actualidad para jóvenes profesionales, donde desarrollaremos el tema titulado Sustentabilidad, un nuevo mercado para los matriculados en ciencias económicas. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle al Consejo y a la doctora Gabriela Russo por este espacio y también destacar el enorme esfuerzo realizado por potenciar la capacitación que es tan importante para profesionales en ciencias económicas. Comentarles también que este ciclo se coordina desde la Comisión de Jóvenes Profesionales, de la cual tengo el honor de ser vicepresidente y a la cual también los invito a inscribirse y participar. El propósito principal de la comisión es potenciar el desarrollo de los jóvenes profesionales en ciencias económicas y acompañarlos desde el inicio de su carrera, brindando un espacio de debate, reflexión e integración. La dinámica consiste en reunirnos los primer y tercer lunes de cada mes, así que quienes estén interesados en participar pueden ingresar a la página del Consejo y en el menú, dentro de las opciones de formación profesional, en la parte de comisiones, van a poder encontrar a la Comisión de Jóvenes Profesionales. Allí podrán inscribirse o acceder al mail del asesor técnico de la comisión, quien gustosamente les proporcionará la información que necesiten. Por supuesto, y volviendo a la actividad que nos convoca hoy, quisiera agradecer muy especialmente al doctor Jorge Pérez, contador público, también profesor de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comisión de Jóvenes Profesionales. Asimismo, al licenciado en Administración Marcelo Corti, también profesor de la Universidad de Buenos Aires, y que muy amablemente ha aceptado la convocatoria para el día de hoy para exponer sobre sustentabilidad, un tema del cual él es experto y es muy interesante para toda la matrícula en general. Marcelo es miembro de la Comisión de Estudios sobre Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental, así que quienes estén interesados en participar también podrán inscribirse desde la página del Consejo a dicha comisión. Para concluir, realmente les deseo que les sea de gran utilidad el ciclo de hoy.
Muchas gracias por participar y espero verlos prontamente. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estamos acá con la 12ª entrega de ciclo profesional para jóvenes. En esta oportunidad tenemos un invitado que es el licenciado Marcelo Corti, que nos va a hablar un poco de sustentabilidad y yo voy a estar con él acompañándolo. Marcelo es una persona que trabaja en la Comisión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la Comisión de Sustentabilidad. Aparte tiene trabajos realizados para la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y es una persona más que autorizada y es un placer poder tenerlo acá en este ciclo, hablando de este tema tan importante que es el modelo sustentable o sustentabilidad. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por varias cosas. La primera, gracias a vos, Jorge, gracias a Jenny, liderando la comisión de jóvenes, que me parece es una gran responsabilidad, una buena oportunidad para charlar de esto. Y bueno, obviamente gracias a Gabriela por este espacio, pero más que nada gracias a todos ustedes que están mirando del otro lado. Gracias porque definitivamente yo estoy convencido, y desde la Facultad de Ciencias Económicas lo venimos trabajando fuerte, que esto viene a representar un nuevo paradigma donde los matriculados, donde los graduados de Ciencias Económicas tienen que liderar y protagonizar este proceso. Sí. Definitivamente, más allá de que uno pueda creer una u otra cosa, el mundo entendió que la sustentabilidad viene a representar un buen negocio. No estamos hablando de ética, no estamos hablando de valores, estamos hablando de creación de valor económico. Y en ese sentido me parece que tenemos que estar a la vanguardia. Por eso celebro este tipo de actividades, ¿no? Sí, nosotros cuando empezamos a hacer esta charla con Marcelo, con material que fuimos construyendo, que él nos fue brindando, hablábamos justamente de que es un gran negocio entre los cuales está toda la matrícula vinculada. No solamente es un posible nuevo negocio para los contadores públicos, sino que también es un importante negocio para los licenciados en Economía y para los licenciados en Administración. Y bueno, y es importante porque justamente es un trabajo conjunto entre las diferentes matrículas de nuestro consejo. Así que vamos a hacer la presentación de este material que hemos preparado para compartir con ustedes y que esperamos que les guste y que va a ser de gran ayuda para entender el tema. Primero, bueno, obviamente lo primero que vamos a tratar de explicar qué es esto del desarrollo sustentable, ¿no? Y cómo aparece esta nueva propuesta para este nuevo buen negocio, como termina siendo, y lo va a empezar a explicar Marcelo con la claridad que siempre lo hace. Bueno, en realidad, a ver, cada uno de nosotros, habiendo transitado las ciencias económicas, sabemos que el mundo en algún momento pasó de medir el crecimiento a medir el desarrollo. Por ejemplo, a nivel de países. Los países antes decían, bueno, crecí en términos económicos, tanto porcentaje, y de repente empezaron a medir el bienestar de ese progreso en su población. Las empresas lo mismo, de repente pasaron a incorporar a su dimensión de generación de ganancias, de riqueza, ese impacto social, esas ganas de trabajar en un determinado lugar, que aparte terminaban demostrando que mejoraba la productividad. No por nada hoy uno de los índices más conocidos vinculados con el mejor lugar para trabajar es el Great Place to Work, donde uno celebra trabajar en las mejores organizaciones donde tiene posibilidad de desarrollarse, pero más allá de porque eso es un premio, un reconocimiento, es porque uno se vuelve más productivo trabajando en lugares donde se siente más cómodo. En ese contexto, el desarrollo sustentable viene a aportar lo mismo, pero con un trazo ambiental. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos que descuidar la generación de riqueza. Nosotros, obviamente, formamos parte de ese sistema económico que está obligado a generar riqueza. Claro. Pero esa riqueza
puede generarse respetando los impactos sociales, es decir, que la gente esté contenta, que la gente esté contenida, que la gente tenga sus derechos sociales al momento de trabajar para una determinada organización, pero también incorporar esta dimensión ambiental, que de alguna forma lo que plantea es, vamos a cuidar el planeta, que es ni más ni menos que cuidar generacionalmente a los que vienen. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por recursos finitos. En ese contexto, hacer estas dos cuestiones, incorporarlas a la creación de riqueza, el resguardo de los impactos sociales y el cuidado del ambiente, van a ser, y ya son, y queda en evidencia, un buen negocio. Me van a dar competitivamente posibilidades sobre aquel que no lo haga. Sí. Bueno, eso es, a ver, no es que empezamos a pensar en el cambio del medio ambiente y nada más lo hacemos por una cuestión de ética, sino que viene todo de la mano pensar en un crecimiento y en una generación de riqueza, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental y teniendo en cuenta el impacto social que eso produce, ¿no? Y a la larga, o a la corta, o al medio plazo, ya uno va reconociendo que es un buen negocio, pensando económicamente hablando, ¿no? Nada más. Y también, o sea, hay una realidad que es el modelo insostenible de la actualidad, pensado directamente desde el consumo, produciendo estos impactos ambientales, económicos y sociales que vemos a la distribución en todo el mundo, es un modelo ya insostenible, bien como lo calificamos de insostenible, porque está produciendo cambios en el mundo y no solamente en los lugares donde lamentablemente hay más pobreza que en otros lados. O sea, es un impacto que tarde o temprano les va a llegar a todos, ¿no, Marce? Sí, tal cual, tal cual. Obviamente, aquel que esté viviendo con un nivel grande de desigualdad o en las peores condiciones, en términos económicos, sociales, etcétera, va a recibir los peores impactos ambientales. Pero aparte, aquel que no, por ejemplo, podemos pensar en los incendios que se están sucediendo en California, uno de los lugares más ricos en generación de Producto Bruto por cápita del mundo. Hoy están asediados por unos incendios brutales, producto del cambio climático. El cambio climático no te va a pedir el número de cuenta y va a verificar si vos tenés abultados dólares, euros o yenes o la moneda que vos quieras. Sí. Te va a llevar puesto al pobre, al rico y demás. Obviamente hay una cuestión mucho más aceitada o mucho más proclive y preocupante para los que menos tienen. Y sí, porque el que menos tiene no se puede trasladar, porque el menos tiene que, como se ven en las imágenes, vivir a la vera de la destrucción, de la masacre ambiental y soportar toda esa contaminación. Sí. Pero no significa que al que es rico no le va a llegar, ¿eh? No, claramente. Bueno, y ese modelo insostenible que está generado por la gestión del consumo, por las decisiones que a corto plazo lo que nosotros vemos es que estos recursos, aparte de que sean finitos, que sean escasos y que generen estos problemas, hay una degradación del ecosistema que se va notando, bueno, más allá del tema de la pandemia, en otros ambientes y en otros hechos, como lo que citó Marcelo, el incendio en California. Bueno, acá en nuestro país también, en Córdoba, también tenemos un incendio muy importante en este momento. O sea, y todo esto es producto de este modelo que es insostenible en el tiempo y que deberíamos pensar, o que la idea del desarrollo sustentable es pensar en un modelo sostenible. Ese modelo sostenible, ahí está. No, definitivamente, lo que vos decís, a ver, hoy en Argentina tenemos situaciones muy complejas, unas situaciones que vienen dándose hace tiempo en los humedales que tienen que ver con el Delta del Paraná, donde para limpiar esos campos y volverlos técnicamente productivos, para volverlos técnicamente utilizables para el ganado o para la agricultura, se incendian.
Ese es el, digamos, hay una cuestión netamente económica atrás de esos incendios. Y después tenés los de Córdoba o los de otras provincias que son más boscosas y que no son humedales sino bosques. Y dices, ¿por qué se incendia ahí? Obviamente hay una característica meteorológica, ambiental. ¿Por qué? Porque hay una modificación de los factores meteorológicos que vienen derivados del cambio climático. Entonces, de una forma o de otra, también lo estamos haciendo. Y obviamente, y en Argentina muchísimo más, hay factores intencionales que se queman para que ese bosque después se convierta en un country. Básicamente eso. Sí. Por lo cual siempre está arraigado la cuestión económica atrás. Sí, La idea de plantear un modelo sostenible tiene que ver con romper la lógica a la que estamos acostumbrados, donde extraemos un recurso natural, lo convertimos en un bien o producto que queremos en nuestros mercados, lo utilizamos y lo tiramos. La lógica de un modelo sostenible es donde una producción y un consumo están articulados de forma tal que cuando se utiliza un bien, se trata de aprovechar y reinsertar constantemente, ya sea con la lógica de economía circular, o con mejores de diseños, o con el consumo sustentable. Hay muchísimos paradigmas que forman parte de este modelo. Y entonces eso hace que la lógica cambie. Entonces, cuando yo extraigo un recurso natural, lo aprovecho al máximo e incluso reduzco la extracción de recursos naturales en función de lo realmente e imprescindiblemente necesario. Obviamente esto está atravesado por una cuestión social. Obviamente es generar valor económico, pero no descuidar las cuestiones sociales y ambientales que forman parte de ese proceso de generación de riqueza. Claro. Y también, o sea, como vos decías, o sea, este modelo sostenible hace foco no solamente en lo que es el medio ambiente, sino que habla de medio ambiente, habla de la economía, habla de una manera social general, o sea, integral, o sea, no es un foco, no es decir, vamos a cuidar el medio ambiente y después que todo lo demás, bueno, ver cómo se resuelve. No, no, o sea, hace foco en todos los sentidos, y para llegar al objetivo que es, en sí puede ser directamente la preservación del medio ambiente, obviamente, pero también, o sea, demostrando de que económicamente esto es algo rentable, o sea, de que el modelo es rentable, no es que las empresas van a perder plata por apostar por un modelo sostenible, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Acá no estamos hablando, como lo dije antes, no estamos hablando de ética, de valores, etc. Estamos hablando de eso que nos atraviesa en nuestras carreras de ciencias económicas, que es generar riqueza, que es hacerle ganar plata a las empresas. Eso, lo que un poco venimos a plantear es que en el futuro inmediato, que ya está sucediendo, o en el mediano plazo, es insostenible también hacerlo de otra forma. Y eso, básicamente, si nosotros hoy entendemos la lógica del aporte, el protagonismo que podemos tener en esa transformación productiva, en esos cambios de hábitos, en esa incorporación de nuevos hábitos de consumo, etc., vamos a estar un paso adelante respecto a cualquier competidor. Donde la empresa entienda esto, va a ser mucho más competitiva y el valor de compra va a ser mucho más alto. Esto es, digamos, ojo que no estamos planteando una utopía ni una filosofía alejada del capitalismo, no. Definitivamente lo que se viene a plantear es un upgrade del capitalismo. Y nosotros tenemos que ser protagonistas de eso. Somos los matriculados de ciencias económicas los que vamos y tenemos la mínima tarea de transformar el capitalismo. Sí, Y para mí es desafiante. En lo personal me resulta muy desafiante. Sí, es muy desafiante y es por eso que en este modelo hablábamos de estos cambios de paradigma, lo que estabas diciendo vos recién, ¿no? O sea, y a mí me pasó que ahora voy a ir comentando algunas cosas que fui observando en medida que iba preparando esta charla con la información que me iba pasando Marcelo. Y en este cambio de paradigma, que lo que algunos desafíos que se proponen es, o sea, las empresas líderes en sustentabilidad, finanzas sustentables, empleo verde, poder de compra de la juventud, capacidad de exportación y estándares internacionales. Estos son algunos puntos que vamos a tratar ahora y que vamos a ver, y muchas veces cuando nosotros
vayamos hablando de estos puntos, ustedes van a empezar a decir, esto me parece que lo vi, o está bien, o diría, por acá va la cosa. Me Y uno, cierra. claro, me está empezando a cerrar esto. Y por esto pasa estas cosas, porque me pasó a mí cuando yo lo empecé a investigar, ¿no? Y estos ítems que vamos a hablar ahora van a ver que están directamente relacionados con esto, con el día a día, y ustedes quizás todavía no se dieron cuenta, pero hay muchas cosas que investigando, que me pasó a mí, que investigándolo, lo empecé a ver y digo, justamente, por acá viene la cosa, ¿no? Mirá, Jorge, yo acá una cuestión que les propongo un ejercicio muy sencillo a todos los que están del otro lado, porque me parece que está buenísimo que trabajemos de esa forma. Saquemos la palabra sustentabilidad de cada uno de esos círculos que contienen cosas. Sí, Vamos a hablar de la tendencia de las empresas líderes. sí, Vamos a hablar de las finanzas internacionales. Vamos a hablar del empleo, de la generación de empleo. Vamos a hablar de qué está pensando la juventud al momento de comprar. Vamos a hablar de cómo hacer para exportar un producto y vamos a hablar qué nos exige el mundo para transaccionar con nosotros. exacto. Sencillamente de esas cosas. Vamos a Sí, hablar de todas esas cosas y vamos a hablar de sustentabilidad, pero sin hablar de sustentabilidad. sin tener en Eso a mí cuenta, me da la pauta de que este es el camino que se viene. exacto, sin tener en cuenta de la primera palabra de sustentabilidad, vamos a empezar a charlar un poco, porque es un poco lo que me pasó a mí, y lo compartí con Marcelo antes de empezar a preparar esta charla, y dije, bueno, claramente es esto. El poder de compra de la juventud es el primer ítem que vamos a charlar, y acá lo hablábamos juntos. eh, yo noto que hay un cambio generacional, o sea, hay un cambio en la mentalidad de las generaciones venideras. O sea, hoy en día las nuevas generaciones prestan mucho más atención que mi generación, que nuestra generación con Marcelo, a la hora de hacer una compra de un producto, ¿no? Nosotros antes quizás teníamos más en cuenta, no sé, precio, calidad, o seguíamos algunas marcas, o algún producto que nos había sido beneficioso, lo seguíamos consumiendo. Ahora yo lo que noto es que las nuevas generaciones hacen una elección pensando en este tema del medio ambiente, pensando en, a ver, si yo compro este producto, ¿a quién estoy beneficiando? ¿O a quién estoy perjudicando? O si yo compro este producto, ¿cómo impacto en el medio ambiente en general? O sea, ¿estoy haciendo un favor? ¿Estoy generando a la construcción de un saneamiento en el medio ambiente? ¿O estoy aportando a seguir en este modelo insostenible que vivimos antes? Y hoy en día esta generación que tiene este poder, claramente lo está utilizando. ¿No, Marce? Sí, definitivamente. Yo siempre hincho con lo mismo y me gusta jugar a eso. Digo, uno de los superpoderes que cada uno de nosotros tiene y no termina de ponderar, y lo tiene bastante subestimado, es el poder de compra. Es algo que hacemos todo el tiempo. Es algo que va a conducir a la lógica de que una empresa se funda y desaparezca o recoja dividendos millonarios. Bueno, los jóvenes, a diferencia de nosotros, sí lo tienen muy claro, que eso es un proceso de transformación que hace que el mercado cambie. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pará, entre todos los factores que yo analizo, precio, costo, calidad, el packaging, la estética, etcétera, etcétera, todas esas cosas que todos analizamos, le voy a incorporar un nuevo factor. Ese nuevo factor se llama el impacto ambiental que genera ese producto. Y ojo, que lo ponderan, incluso en algunos casos, por sobre factores clave como el precio. Exacto. En ese contexto, vienen a transformar el mercado. Sí. Nosotros creo que en nuestra generación, cuando empezamos a tener un poco de conciencia de lo que era el medio ambiente, creo que lo que más publicidad nos hacían era la capa de ozono, ¿no? El famoso agujero de la capa de ozono. Creo que ahí nosotros empezamos a tener un poco de conciencia de qué era el tema del medio ambiente. Bueno, ahora eso ya no. Yo noto, por lo menos en esas generaciones, en estas nuevas generaciones,
una conciencia de este tema que está muy bien, y que bueno, y que ellos ya están asumiendo de que este es el mundo que van a dejar, y lo van a tener que hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, este poder de compra de las futuras generaciones lo tienen que tener muy en cuenta las empresas a la hora de producir, ¿no? Porque te puede Tal dejar afuera de cual, un mercado. tal cual, pero aparte, a ver, los jóvenes no te lo hablan desde la ética, te lo hablan desde el valor estratégico que ellos entienden. Ellos Claro. entienden que consumir un determinado producto que no es sustentable es pegarse un tiro en el pie, Mm, en términos reales. claro. Entonces, te hablan desde el valor estratégico de la compra o del consumo de ese producto en su propia vida. Y aparte, hay un detalle que no es menor, y esto sobre todo las empresas lo van a saber ponderar y mucho. Es que los jóvenes recién están arrancando con su poder de compra. Su poder de compra tiende al crecimiento. Es decir, cuando vos, yo, que somos más cuarentones casi, o Ah, treintilargueros, digamos, 30 y algunos, 30 y algunos. entre algunos, vaya cayendo, el de ellos, ese poder va a ir creciendo. Claro. Entonces, en ese mercado van a elegir qué empresa premiar y cuál castigar. La empresa que se quede afuera de este paradigma está condenada al fracaso. Pero sin Exactamente. lugar a dudas. Bueno, y después hablábamos un poco de lo que es las finanzas, y sin hablar del tema sustentable. O sea, hoy en día, en el primer trimestre del año 2020, en plena pandemia y todo lo que atraviesa el mundo, hubo una inversión para de captación de niveles a nivel global, de un aumento del 41% comparado con con el año pasado. O sea, y bueno, vos lo vas a explicar mucho mejor, pero lo de BlackRock me parece que es un punto muy interesante para que entiendan justamente hacia dónde va las finanzas del mundo, ¿no? Sí, tal cual. BlackRock era el hombre de la bolsa de nuestra negociación de deuda externa, ¿no? Era el Claro. monstruo ese que nadie se quería enfrentar. Es el fondo de inversiones más grande del mundo y era el que iba a determinar la suerte de nuestro país en términos de endeudamiento. Bueno, ese mismo monstruo, ese hombre de la bolsa, es el que, a partir de las palabras de su presidente, de Larry Flink, dijo: queremos transformar y tenemos que transformar nuestra cartera hacia una cartera más sustentable. Eso, obviamente que del dicho al hecho hay un largo trecho y hay que darle tiempo a estas cosas sucedan, pero ya una declaración de ese tipo da cierta esperanza. Claro. Da la esperanza de que ellos mismos están dejando de invertir en combustibles fósiles, en esa explotación petrolera, y pasando a modelos renovables de generación de energía. Entonces, hay un mundo que está cambiando. Depende de nosotros, los profesionales de ciencias económicas, qué rol vamos a tomar en ese contexto. Si vamos a ser los agentes de cambio en la República Argentina, o si vamos a quedarnos esperando, sentados creyendo que el cambio nos va a esperar a nosotros. Cosa que en lo personal creo que sería una muy mala estrategia. Sí, digamos que así como estrategia es muy mala. Y, o sea, y también este recuadro que pusimos abajo, de que es fundamental transformar las matrices de producción, consumo, transporte y energía, porque es lo que está pidiendo el mundo justamente, ¿no? O sea, desde este ejemplo que pusimos del BlackRock, o sea, a todo lo demás que va a venir ahora, para que vayan entendiendo de qué va la cosa, ¿no? Esto de la capacidad de exportar y de quedarte afuera del mundo. O sea, hoy entendemos que con la globalización, con la forma de comercializar, de vincularse en el mundo, y los acuerdos comerciales que son importantes con los países que están liderando y en el primer mundo, que pueden no aceptar un producto porque uno no está cumpliendo con, los, eh, con las resoluciones de medio ambiente que ellos pregonan. Entonces, si ellos están pidiendo este cambio, o sea, si vos no te adecuás, te dejan afuera del comercio, ¿no? Tal cual, tal cual. A ver, el mundo elige a quién le compra y a quién no. Básicamente es eso. Y nosotros
tenemos la posibilidad, o le vendemos al mundo o no le vendemos. Un ejemplo, pero muy concreto de esto, es el acuerdo que está completamente frenado entre la Comunidad Económica Europea y el Mercosur por el cumplimiento de estándares ambientales. Dicho sea de paso, Francia, Alemania, los países líderes de la Comunidad Económica Europea dudan que los países del Mercosur puedan cumplir los estándares ambientales que ellos necesitan o ellos están promoviendo. Claro. ¿Qué significa? Que el productor de un alfajor, el productor de maíz, trigo o cualquier producto que quiera posicionar sus bienes producidos en el mercado europeo, va a tener que cumplir con los estándares ambientales. Claro. El que no los cumpla se queda afuera. Exacto. Y eso achica tu mercado, Jorge. Mm. Entonces, acá estamos hablando de nuevo. Ya no es una cuestión de ganas, es una cuestión de necesidad absoluta y de competitividad. Sí. Y de también, aparte de dejarte fuera del mundo por no cumplir con los estándares, vas a necesitar ese financiamiento que hoy en día está yendo hacia este mismo mercado. O sea, no vas a tener la posibilidad de tener un financiamiento adecuado por no cumplir con estas resoluciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Te quedas afuera del mundo. Simplemente eso. Mirá, Sí. menudo detalle. Hacia dónde estamos yendo. Empleo verde, que no es que obviamente que se van a tener que vestir todos de verde para ir a trabajar, sino que o sea, habla de ciertos requisitos, cierta mentalidad para lo que es el empleo, no sea preservar y restaurar el medio ambiente, o sea, más allá del sector en el cual uno esté trabajando, ¿no? Si son sectores tradicionales, como manufactura o construcción, o son nuevos sectores emergentes, que es esto de las energías renovables y eficiencia energética que se está implementando, ¿no? Cuando hablamos de trabajo verde, hablamos de un trabajo decente, obviamente, ¿no? Que está generando, o sea, ¿qué es lo que se está generando para ese lado, ¿no, Marce? En este caso. Y tal cual, empleo verde es una definición que desarrolla la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y para mí hay una instancia como superadora en esto. En realidad se plantea como aquellos empleos que se generan en mercados verdes o algunas cuestiones verdes que se puedan dar en todos los empleos, por decirlo de alguna forma, o en todos los sectores. Yo creo, Jorge, que definitivamente en un mediano plazo todos los empleos van a ser verdes. Claro. Todos nosotros vamos a hablar y estar atravesados por lo ambiental. Es como que yo te diga a vos que tu empleo es social. Entonces vos me decís, sí, obvio que tiene un rasgo social, pero todos son sociales. Todos resguardan el impacto social que está atravesado por el trabajo. Exacto. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Definitivamente el mundo va a transformar sus empleos. O sea, vos no vas a poder construir si no es verde. Claro. Vos no vas a poder generar energía si no es verde. Vos no vas a poder producir si no es verde. Sí. Entonces, bueno, hay una lógica donde todo el empleo va a ser verde. Sí, y a raíz de esto de justamente lo que estabas hablando y de lo que me pasó a mí en lo personal cuando empecé a investigar un poco del tema, yo miraba lo de las empresas líderes en sustentabilidad y me pasó a cruzarme fui investigando un poco del tema y obviamente salió un artículo en la revista Forbes, en la cual marcaba las 20 empresas más sustentables del 2019, ¿no? Y yo hice hincapié en tres, que son las tres que estaban en el puesto 1, 2 y 3, y más allá de eso, me empecé a ver empresas líderes del mundo y fui ingresando en las páginas web de todas y en todas me encontré en su portal con algo que me llamó la atención, que era la palabra sustentabilidad. Todas las empresas líderes en el mundo pueden hacerlo ustedes ahora, ese ejemplo, pueden entrar en las páginas web y van a ver que en todas las páginas de esas empresas que son líderes en el mundo, tienen algo que está relacionado con la sustentabilidad.
la compañía y la sustentabilidad, cómo tratan ellos el tema de la sustentabilidad, es como es un tema que está en la boca de todas las empresas que son líderes en el mundo. Y estas empresas, la empresa de Dinamarca, que tenemos, que es la número 1 según la revista Forbes en lo que es la sustentabilidad, que se dedica el 80%, tiene el 80% de sus ingresos está relacionado con alimentos. Es una empresa que cuando yo tuve la oportunidad de verla, hace mucho hincapié en todo lo que es la sustentabilidad y obviamente es una empresa líder en el mundo, más allá de todos los negocios alternativos que tiene en lo que es antibióticos para animales y también para lo que es el consumo de alimentos, ¿no? Tal Después, cual, una cosita, esa empresa es líder en lo que vamos a mostrar más adelante, que se llama bioeconomía. sí, Guarden ese término. Guarden bioeconomía. que ya vamos a volver. Sí, Pero es muy importante que digamos, ya vean que desarrollar la bioeconomía es muy rentable. sí. Muy rentable, precisamente. Después me crucé con una empresa que por nombre dudo que la conozcan, que es Kering, que es una empresa francesa, pero tiene algunas marcas que se utilizan para el consumo, ¿no? Porque yo creo que en Saint Laurent, que Puma, que Gucci, Gucci, algunas empresas de lo que es vestimenta bastante conocidas, ¿no? Tiene dividida su cartera en cuatro ramas, muy interesante. Eh, ellos, lo que marcaba el presidente del CIO es eh, que la sustentabilidad puede redefinir el futuro del negocio e impulsar un crecimiento futuro. O sea, esta empresa que es la segunda en sustentabilidad, ustedes ingresan a la página y van a ver que tienen en un castillo divino, que hablan de la sustentabilidad, tienen un montón de videos y hablan del tema de sustentabilidad como uno de los más importantes, si no es el más importante, a pesar de todas las marcas que tenga, que tienen en pantalla, eh, obviamente que es una marca muy reconocida, ¿no? Y después tenemos una empresa que esta la elegí porque me llamó la atención algo muy interesante que tiene esta empresa. Esta es una empresa, a ver si le digo el país, de Finlandia, Neste Corporation. Esta empresa refinaba petróleo, ¿no? Y de refinar petróleo cambió y empezó a ser lo que es el refino del biocombustible, ¿no? Y invirtió en el 25% de sus ingresos para refinar biocombustibles y hoy ese 25% le da el 50% de la ganancia de la empresa. O sea, fíjense en cómo cambió la ecuación de su negocio. O sea, esta inversión que hace del 25% le genera el 50% de su ganancia a una empresa que antes era refinadora de petróleo. tal cual, y vuelvo a destacar lo mismo. Fíjense lo que dice, biocombustibles derivado de lo que es bioeconomía. Mm, es Miren el rol que empieza a tomar la generación de valor económico a partir de recursos biológicos. claro. Y Eso es bioeconomía. fíjense si es sustentable económicamente, que tiene un mayor margen de negocio en biocombustible a pesar de que solo invirtió un 4% de su ingreso y le genera más de un 50% de su ingreso actual. O sea, fíjense qué visión tuvo esta empresa para hacer ese cambio, que el petróleo es negocio, les comento, sigue siendo negocio, pero fíjense en que esto es mucho más rentable. Así todo. Y después, bueno, el caso de una empresa actual, o sea que si bien no está dentro de las 5, para que todo lo tengamos un poco más a la vista, que es el caso de Mercado Libre, y bueno, su cartel solar y su publicidad de productos sustentables,
que le tenemos un poco más a la vista a todos, porque es una empresa que opera en el mercado, ¿no? Jorge, antes de pasar esa, te quiero hacer una pregunta a vos, porque esto Sí, no lo ensayamos, así que digo, va a ser una... Dejá Mercado Libre. dale. Por qué crees que Mercado Libre, en su plataforma de comercio electrónico, la plataforma Mercado Libre, incorporó la sección de productos sustentables? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, claramente porque está focalizada a un mercado, que ese mercado está siendo consciente de este cambio, que le interesa comprar productos directamente sustentables. Exactamente. Entonces, Mercado Libre no lo hace por sustentable, lo hace porque gana plata Claro, a partir de incorporar esa sección. exacto. Digo, primero eso. Segundo, porque identifica, como vos bien decís, que hay consumidores que van a hacer rentable esa sección. Y tercero, porque yo hay algo que respeto mucho de las empresas líderes en general, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional, es que tienen mucha inversión en investigación y desarrollo. Y si alguna de esas empresas te dice que el camino es hacia determinado lado, seguilo porque es para ahí, Claro. que no son improvisadas. No, claramente. Y lo que también tiene, o sea, es aparte de ese gasto en investigación y desarrollo y ver hacia dónde va el mercado, también tienen una inversión muy grande en publicidad, y si llevan una parte para ese lado es porque es realmente sustentable económicamente. O sea, recordemos algo, o sea, todas estas empresas quieren ganar plata. O sea, la idea es ganar plata, no otro. O sea, la finalidad de toda empresa comercial es obtener ganancias. Eso recuérdenlo siempre, o sea, más allá de cómo llevar, hacia qué lado ir, que obviamente que ya el camino solo se van dando cuenta hacia dónde va, o hacia dónde vamos todos, o hacia dónde va el mundo. Creo que con lo que estamos hablando, más o menos ya se van dando cuenta de qué va la cosa, como diríamos, ¿no? Y después, bueno, lo que es la parte de estandarización internacional, que las normas ISO hacen hincapié en lo que es el sistema de gestión de medio ambiente y el sistema de gestión energética, pero no solamente ellas, ¿no? Tal cual. A ver, las ISO nosotros las incorporamos en esta presentación porque son normas que están reconocidas internacionalmente. Digamos, tanto la ISO 9001, la 14000, 18000, ahora reconvertida a la 45000 de seguridad e higiene, bueno. Pero hay dos normas que hacen punta en esto, la 14001, que es la que habla de los sistemas de gestión ambiental, y la 50001 de eficiencia energética o sistemas de gestión energética. A lo que vamos, y quizás nosotros, que algunas de nuestras profesiones están muy vinculadas con la generación de reportes, certificaciones, etc., el mundo ya tiene normas para esto. Y ahora lo vamos a ver, bueno, precisamente con esta filmina. Global Reporting, empresas B, o bueno, este es un sello para hoteles verdes, Sí. son algunas de las formas de certificar un negocio, un balance, un reporte o un hotel. Claro. El mundo ya entendió que había que medir la lógica de la sustentabilidad. Que no alcanzaba con declamar que era o no más o menos sustentable, sino que haya indicadores que te permitan identificar cuán sustentables eras. Y a partir de eso, vincularte y mostrarte como un líder en esta materia. Perdón, decime. No, una cosa que me pasó curiosa con respecto a esto, que a partir de esta información que yo recibí sobre esta certificación B y Global Reporting, encontré muchísimos productos con la certificación B. Muchísimos productos. Si ustedes toman los productos, hay muchos productos que tienen esta certificación B, que justamente es una certificación que reciben, que es internacional, ¿no?
El Sistema B es una comunidad internacional, es una empresa también originalmente, que va derivado de distintos ejes de su negocio, que también a partir de la sustentabilidad ha ganado mucha plata. Digamos, valga la redundancia, han encontrado un nicho muy interesante para ganar recursos, y lo que hace es medir el triple impacto de una empresa. Es decir, que una empresa no solo genere impacto económico, es decir, que gane plata, sino también que resguarde las cuestiones sociales y cuide el ambiente. Digamos, eso es lo que hace empresas B. Ser una empresa B certificada te certifica precisamente eso. De hecho, hace cuestión de, yo no sé si fueron 2 o 3 meses atrás, uno de los bancos argentinos, Banco Galicia, lanzó una línea de crédito específica para empresas certificadas B, con tasa subsidiada. Entonces, te sigue dando la pauta que ser sustentable es un buen negocio, garpa. Claramente, es un buen negocio. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de qué es esta economía verde, ¿no, Marce? O sea, ¿qué hablamos cuando hablamos de economía verde? ¿Qué engloba todo lo que es economía verde? Y no es porque tenga que ser todo pasto, ¿no? Ni que estemos todos verdes, ni que tengamos el fondo de pantalla de Marce muy apropiado para la conversación, ¿no? Este fondo de pantalla es furor en redes sociales. Es furor, me imagino. Es increíble. Bueno, la economía verde básicamente lo que viene a decir es, che, mirá, el modelo de economía que está planteado no alcanza. Entonces hay que superarlo. Entonces cuando uno habla de economía verde, incorpora, en vez de hablar de energía, habla de energías renovables. Cuando uno habla de impacto, no solo habla de impacto económico, sino que habla de impacto ambiental y de impacto social. La economía verde viene a transformar la forma que tenemos de ver la economía. Esto que nosotros hablábamos antes, donde decía, bueno, nosotros tenemos que trabajar en modificar matrices de consumo, producción, energía, transporte. Bueno, la economía verde lo que te dice es, mirá, yo tengo que proponer un modelo económico que es sustentable, que te va a hacer ganar plata. Eso es la economía verde. La economía verde es aquella que deriva empleos verdes. La economía verde es aquella que te dice, así como yo comentaba lo de OIT, lo de la Organización Internacional del Trabajo, sí, habla del empleo verde asociado a lo que ellos denominan transición justa. ¿Qué significa esto? Que haya un resguardo social, que no es solo el empleo verde, es que hay un resguardo social atrás. Exacto. Bueno, la economía verde te dice, che, mirá, hay un formato que podemos, me gusta mucho usar el término, pero es upgradear la economía. Es hacerla mejor. Mejorarla. Exactamente. Y sí, obviamente tiene incorporados los ODS, tiene una dinámica muy distinta. Sí, y acá se hizo un programa, ¿no?, que era de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el cual se generó, o sea, aparte de las ODS, también se generó, o sea, qué es la definición de economía verde y sus diferentes programas, o sea, y cuál es lo que a lo que apunta. Y tenemos mejorar el bienestar del ser humano y de la equidad social. O sea, acá fíjense que no hablé nada que tenga que ver con la ecología, o con el medio ambiente, sino que el bienestar del ser humano y la equidad social está relacionada. Después, reducir el riesgo, los riesgos ambientales y la escasez ecológica, promover el uso eficiente de los recursos y la energía, todos estos temas que fuimos hablando durante la charla, ¿no? Reconocer el capital natural e invertir en él, mitigar la pobreza y crear nuevos trabajos, o sea, crear más trabajo y facilitar una vida urbana más sostenible, o sea, mejorar la calidad de vida, en pocas palabras, ¿no? Tal cual, vos viste, en ningún lado viste que eso fuera una preposición hippie, ¿no? No, es no, todo no. vinculado con la generación de riqueza, la generación de valor. Sí, De hecho, hay un programa que a mí me encanta, el programa de Naciones Unidas es muy vinculado con el ambiente, pero hay un programa que a mí particularmente me encanta, que lo conforman 5 agencias de Naciones Unidas, que son PNUMA, PNUD, que es Naciones Unidas para el Desarrollo, OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, NUDI, que es la del Desarrollo Industrial, y UNITAR, que es la de Formación, se llama PAGE, que es una alianza para la transición hacia la economía verde.
Claro. O sea, vamos a transformar, porque en realidad nosotros estamos transformando. Ujú. Uno no se da cuenta, pero hay un proceso de transformación real del capitalismo. Que se va generando. Suena como muy fuerte, uno dice, no, estos pibes están muy mal. Sí. Pero en realidad todo lo contrario, tiene una lógica de transformación muy, muy estoica, muy interesante, y muy real y contemporánea en el Sí, mundo. tal cual. Como el ejemplo que yo les ponía recién, que uno va ingresando a cualquier página web de las empresas líderes y sustentabilidad es una palabra que la van a encontrar en todas, porque es un ejercicio que hice yo sin conocer el tema, sin conocer en profundidad el tema, como es, así que no lo conozco, pero me llamó la atención eso, justamente, que en todos los lugares donde yo ingresaba algo de sustentabilidad había. Entonces, obviamente, que es algo que se está generando en el mundo y que nosotros lo estamos viendo y tenemos que actuar, justamente como dijo Marcelo bien, para promover desde nuestra matrícula estos cambios que se están generando. Y acá la economía verde propuso objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Sostenible, perdón, que algunos lo habrán escuchado en algún momento, pero bueno, acá están un poquito más fundamentados, vamos a decirlo así, que es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Fíjense que no todo está relacionado directamente con el medio ambiente, pero está todo vinculado a una mejora de la calidad de vida. Igualdad de género, agua limpia y saneamientos, energía, energía Asequible y no contaminante. asequible, no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industrias, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia e institución sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Esta última es como que encadena todas las demás, ¿no? O sea, cómo se llegan a encadenar todas. Son Tal cual. objetivos, ¿no? Son objetivos que están puestos con un plazo, incluso creo que hay algunas asambleas que se pusieron algunos plazos para cumplir estos diferentes objetivos porque tienen un plazo, ¿no?, establecido, ¿no, Marcelo? Sí, tal cual. Mira, a ver, los Objetivos de Desarrollo Sostenible los establece Naciones Unidas en reemplazo de aquellos que se habían hecho allá por el 2000, que serán los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Lo que aprendió Naciones Unidas es que tenía que poner varias cosas. Cada uno de estos objetivos está constituido con distintas metas. Entonces no es solamente una declaración de, bueno, igualdad de género como ODS5 o producción y consumo responsable como ODS12. No, adentro de eso hay, bueno, ¿cómo logramos cada uno de esos? Y en ese contexto, para mí, y yo siempre digo lo mismo, lo más importante que para mí tiene la conformación de los ODS es lo que se llama la Agenda 2030, que es la definición del plazo al que le estamos apuntando para cumplir esos ODS. Claro. Naciones Unidas dice, ojo, no es una declaración de deseo, te doy hasta el 2030 para que cumplas estos objetivos que harían de la vida, del planeta y de nuestra vida un lugar mejor. Exactamente. Digo, no necesariamente estamos hablando de ambiente. Obviamente que cuando pensamos en economía verde tendríamos que atravesar todos estos ODS. Claramente lo podemos hacer. Sí, pero claro. Más allá de eso, olvidémonos de economía en este contexto. Lo que dice Naciones Unidas es, che, miren, hay una idea de estandarización de alcance de objetivos. Entonces le pide también a cada país miembro que explique en cuánto cumple o deja de cumplir cada uno de esos ODS. Claro, sí, porque incluso en un material que vos me pasaste, hablaba de que algunos países están por el número 7, algunos países se habían puesto como objetivo, tienen objetivos o metas intermedias, ¿no? Llegar al 2030 y llegué al 2029 y todavía me faltan 17 de los 17.
sino que algunos países ya se fueron poniendo plazos para tener, bueno, vamos a cumplir, en el 2025 vamos a cumplir de los 17, 10, y van a ser este y este, y vamos a comprometernos a continuar con los otros 7 en tal periodo. O sea, cada uno va haciendo su cronograma a medida de estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, no es que cada uno lo hace cuando quiere, sino que se está haciendo un programa con una meta puntual que es el 2030, ¿no? Sí, 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 sí. Lamentablemente en ese camino te encontrás con cuestiones un poco difíciles de aceptar, como que esta semana China manifestó que ellos iban a llegar, por ejemplo, al carbono neutral, que es el que tiene que ver con el ODS 13, de la acción por el clima, en el 2060. O sea, claro. no sabemos si vamos a estar extintos en ese momento, pero Claro. ellos se lo propusieron para ese año. Digamos que Bueno, se tomaron 30 años de Changwing los chinos. claro, claro. Hacelo cuando Bonus quieras. track, apenas un bonus track en una economía pequeña del mundo, ¿no? Digo, la Claro. segunda economía, estamos hablando de la segunda economía mundial. Exacto, justamente. Yo creo que progresivamente se va a ir dando un acogimiento de los ODS como forma de medir ciertos avances a nivel mundial. Exacto. Bueno, y acá tenemos que hablar, recién hiciste un comentario cuando se certificaba algo con la B, era cuando se cumplía con el triple impacto, ¿no? Exactamente. Hablar de economía verde no es hablar de ambiente, ¿eh? No, exactamente. O sea, y acá tenemos que hablar del triple impacto que está relacionado entre la sociedad, la economía y el medio ambiente. Y obviamente que tanto la sociedad como la economía es tan importante como el medio ambiente. ¿No, Marce? Sí, sí, tal cual. Esto es un equilibrio, es un triángulo con 3 vértices que tienen que encontrar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio entre la economía, la sociedad y el ambiente, o un punto de equilibrio entre el resguardo, como se ve acá, este progreso del crecimiento al desarrollo y al desarrollo sostenible o sustentable, es precisamente esto. Tenemos que hablar de generación de riqueza económica, pero sin perder la mirada social y el cuidado del ambiente. ¿Por qué? Porque si yo dejo esos dos parámetros de lado, voy a atentar directamente contra mi rédito económico. Claro. De nuevo, yo no vengo, y en ese contexto trato de ser muy pragmático, no vengo a evangelizar sobre lo bueno que tenemos que ser. Lo que vengo a decir es, ojo, porque las empresas que no entiendan esto se quedan afuera. Exacto. O sea, tiene un rédito económico a corto y mediano plazo muy importante. Hoy quizás algunos no lo ven, pero lo van a empezar a ver a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y ya hoy, como les dije, si uno se empieza a investigar un poco del tema, se va a dar cuenta de que es algo, el futuro llegó, diría un cantante, ¿no? Sí, bueno, casi que te diría, el futuro es ayer. Claro, lo que me animo a decirte. Ya pasó. Y bueno, y cuando tenemos que hablar de economía verde, hay 3 procesos que son fundamentales. Ya Marcelo adelantó algunos en la charla, pero bueno, es la economía circular, la bioeconomía y la transición energética. Primero, la bioeconomía, hiciste una mención cuando hablamos de la empresa finlandesa, ¿no? La que hacía, no, la primera, la dinamarquesa, la que aprovecha recursos biológicos. La bioeconomía lo que te dice es, mirá que podés hacer un gran negocio con el aprovechamiento de la biomasa y de los recursos biológicos. Exacto. Biorefinerías, biocombustibles, bueno, todo lo que empieza con bio, claro, nos cierra, digamos, en ese sentido. Puede ser un buen... Podés charlar del desarrollo a partir de la explotación forestal, de una forma controlada, de una forma responsable, donde podés generar energía derivada de los biocombustibles, ¿sí? Donde una empresa tiene un determinado desecho y eso lo transforma en energía. En forma de energía eléctrica, o en forma de calor, o en forma de las dos cosas con un ciclo combinado. Entonces, la bioeconomía lo que te viene a proponer es eso, es el aprovechamiento de recursos biológicos y el buen aprovechamiento, ¿no? Porque también ahí podemos englobar tranquilamente todo lo que tiene que ver con la agroecología. Sí. Entonces,
es aprovechar de la mejor forma los recursos biológicos que en Argentina son y muchos. Sí, Ese es un parámetro muy importante para la economía verde. sí, Otro sí, parámetro, no sé sí. si querías No, agregar no, algo más de no. biodiversidad. No, iba a hacer solamente mención a los otros dos parámetros, que era la economía circular y la transición energética. Bueno, la economía circular, que lo que habla viene a resolver algunos desafíos ambientales y cómo están desarrollados la relación con el consumo, ¿no? Y esos recursos renovables y los no renovables, ¿no? Tal cual. Mirá, básicamente la economía circular lo que te viene a decir es aprovechar todo lo que metas adentro del ciclo productivo. Es eso. Todo, Pero es exacto. más, antes que eso te dice racionalizar el ciclo productivo. Mm, Entonces, no metas cosas innecesarias. mm, Entonces vos redefinís el diseño de los productos. Por claro. ejemplo, esta semana estaba leyendo, que en realidad lo leí, miento, la semana pasada, que es una marca de agua dejó de incorporar etiquetas en sus botellas Mm, y imprime directamente las botellas con termorrelieve. Eso hace que ya hay un residuo menos generado. claro. Y el mejor Está, residuo es el que no se genera. No el que claro, después tenés que meter en un circuito y reaprovecharlo. Si no lo claro, generás, es lo mejor que puedes hacer. exacto. Bien. Y después el otro concepto, el otro proceso fundamental, que es la transmisión de energía, que, creo que esta ya está más vista, ¿no? Es como que estas energías renovables, estas tendencias de nuevas energías, me parece que es la que más a la vista podemos llegar a tener, por lo menos en mi caso, que no soy un erudito en el tema, que la verdad sé poco y nada, o sea, estuve investigando nada más. Creo que esto es lo que más yo vi hablando de eh, otro tipo de energía, como la energía, como la que viene del aire, La eólica, la eólica, eólica, solar, claro, la solar, biomásica. Bueno, hay distintos. A ver, sí, la transición energética es algo que ya es parte, por lo menos, de la agenda en Argentina, mm, y de hecho hemos logrado picos que superan el 15%. Es verdad que estamos hablando de un mercado eléctrico muy deprimido porque estamos en pandemia, crisis económica, etcétera, mm, pero la lógica de que ya tener de mínima un pico del 15% proveído del Sistema Nacional de Energía de fuentes renovables es un hecho a destacar. sí, Alcanza no, mm, pero es destacable. exacto, Y una cuestión interesante, Argentina tiene una composición de materia y de recurso renovable impresionante. De hecho, en la facultad hicimos el IPAR, que es el Índice Provincial de Energía Renovable, que lo que hacía era medir el recurso, bueno, distintas condiciones para invertir en todas las provincias. Y mm, vos te encontrabas con que tenías recursos para la energía solar en determinado lugar de la Argentina, para la energía eólica en otro lugar, y para todo lo que era la pampa húmeda, un recurso biomásico, que era lo que veníamos hablando de la generación de biogás sí, y ese tipo de energía, era fantástico. mm, En ese contexto, la transición energética no solo, y acá es importante tener en cuenta que no solo viene a hablar de la energía que nosotros consumimos en nuestros hogares, sino también la vinculada con la matriz de transporte. Es claro, decir, dejar de consumir combustibles fósiles para trasladarnos exacto, y pasar a una fuente un poquito más amigable con el ambiente. sí. Entonces, hay un gran desafío por delante en un país que tiene todas las capacidades para hacerlo. Yo recuerdo cuando estuve en el exterior en una época en Estados Unidos y vi desde Las Vegas a Los Ángeles un campo enorme de placas solares. Y con eso abastecía no sé cuántas ciudades de ahí, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, también lo vimos en la publicidad de Mercado Libre, Tal ¿no? cual. La placa solar, ¿no? Y bueno, y acá empezamos a hablar un poco de nuestro país, ¿no? Y de todo esto que estabas comentando recién, vamos a hacer un poco hincapié en estos tres conceptos que acabamos de ver: economía circular, la bioeconomía y la transición energética, y vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro país y cómo estamos cumpliendo con esto, si es que estamos cumpliendo, y para qué nos serviría, ¿no? Porque
recién hablabas mucho vos de lo que es la bioeconomía y hablabas puntualmente hay sectores tradicionales que pueden utilizarlo muy bien, como es la agricultura y la ganadería, y justamente está muy relacionado con lo que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente, estos dos sectores productivos, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. A ver, digo, y un punto interesante. No necesariamente hablar de bioeconomía es hablar de sustentabilidad, ¿eh? Digo, uno No, puede llevar adelante una bioeconomía poco sustentable. mm, Bioeconomía es el aprovechamiento de recursos vinculados con lo biológico. En este contexto, Argentina, donde la agricultura y la ganadería son líderes en nuestra producción de valor económico, bueno, es una cuestión para analizar. La exacto. realidad es que obviamente la bioeconomía tiene que estar atravesada con otras cuestiones que no solo tengan que ver con la generación de valor económico, sino con la cuestión social arraigada a esto. Argentina tiene un gran potencial en esta materia. Sí. Esto es como todo, ¿viste? Tenemos la posibilidad de salir campeón del mundo en el Mundial. Bueno, Mm. eso depende del equipo que formemos, de lo ordenados que seamos para jugar, de lo humildes, etcétera, etcétera, Pero etcétera. la ventaja que tenemos, a diferencia de otras regiones o de otros países, es que los recursos están. O sea, peor es Sí, cuando los recursos no están, ¿no? Entonces, sí, sí, tal cual. hay una forma de desarrollarnos en la bioeconomía porque tenemos potencial, tenemos el lugar donde hacerlo, tendríamos los medios para hacerlo, y aparte, con respecto a la estrategia de, por ejemplo, el bajo contenido de carbono, que creo que en eso nosotros, a diferencia de otros países del mundo, no somos tan demandantes de ese tipo de energía, ¿no? Pero bueno, o sea, también acá hice una pequeña diferencia en cómo se utiliza la bioeconomía en Argentina, cómo es la composición, ¿no? Cómo está dividida. Y el primer sector es el sector primario que aporta un 41% y está relacionado a lo que vos hablabas de la biomasa. Claro, exactamente. Después, El- sí, desarrollamos eso un poquitito para después continuar. bueno, básicamente es eso, todos los recursos biomásicos que son derivados de, Mm. por ejemplo, vos tenés una planta de producción de lo que quieras, trigo, maíz, etcétera. El sobrante de eso lo podés aprovechar para la generación de energía, eso es biomasa. Vos tenés una planta que trabaja en la industria forestal. Bueno, el acerrín sobrante de tu industria forestal puede tener valor energético y reaprovechamiento a partir de su composición de biomasa. Y así con un montón de sectores. Bueno, ahí lo tenés el complejo maderero, pulpa, papel, Exacto. complejo químico. A ver, la biomasa viene a aportar un montón de cuestiones como el complejo aceitero. O Mm, sea, Argentina tiene muchísima biomasa. ¿Por qué? Porque vivimos mucho de nuestros recursos naturales. claro. La Sí. bioeconomía nos viene a proponer una mejor forma de aprovecharlos. Mm, sí, Simplemente eso. exacto. Bueno, y después acá yo lo que hice fue la división de cómo está, del esquema de biomasa de la Argentina, que está, perdón, de la bioeconomía en Argentina, que tiene cuatro sectores bien marcados, que es la producción de biomasa, que es lo que estaba diciendo Marcelo recién, muy relacionado con lo que es los conceptos de agrotecnología, ¿no? Después la bioindustria, la biosalud y la bioenergía, ¿no? Que son todos estos cuatro grandes factores que están relacionados con la bioeconomía, ¿no? Tal cual. Profundizar en la bioeconomía requiere una Mm, charla específica sobre esto. exacto, sí, En un país eminentemente vinculado con los recursos naturales y los recursos biológicos, esto tiene un mercado gigantesco. exacto. Y lo que sí, lo que fui notando, lo que fui investigando y lo que fuimos viendo, o sea, es que bien tienen varios programas y proyectos y políticas dentro de lo que es la promoción de la bioeconomía, ¿no? O sea, hay biomateriales, biotecnología, producción orgánica, que esto se está viendo mucho, sobre todo con lo que son la producción orgánica de alimentos. En todas habla también del cambio climático,
bebidas y alimentos y bebidas, y después buenas prácticas y sistemas integrados en la diversidad, en la diversificación productiva, y después, bueno, la agroecología y la industria familiar son todas cosas que se fueron promocionando desde la bioeconomía, ¿no? Sí, tal cual. Estos son los programas donde enfoca el gobierno, básicamente. Esto dice, che, mirá que tenemos potencial en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Podemos hacer esto. Bueno, Sí. imagínense que el gobierno, que a veces uno lo critica porque llega tarde a ciertos requerimientos que puede tener el sector privado de desarrollo como país, ya lo tiene identificado. Sí, exacto. Igual nada, todo por hacer, digo, todo para aprovechar. Bueno, y después acá un pequeño esquema de lo que hablaba Marcelo sobre lo que hablábamos de la biomasa y los bosques nativos y la producción forestal que tiene Argentina, que si bien tiene de particularidad que tiene dos factores tres factores que llaman la atención, ¿no? El poco porcentaje de valor agregado bruto, el poco porcentaje de empleos registrados y el poco porcentaje de exportaciones, ¿no? que tiene este mercado de lo que es la cadena de foresta industrial, ¿no? O sea, es un dato para llamar la atención de quizás, no sé si la palabra sea correcta, o sea, de lo mal que esté explotado. Mirá, sí, de lo mal que está, ni siquiera te le pondría explotado, Sí, porque explotado estuvo más. en el medio estamos sufriendo, parte de los incendios que sufrimos en bosques nativos principalmente son derivados de que vale más un terreno arrasado que un bosque nativo. Entonces, eso es un defecto, una falacia, un problema grave que tiene el Estado en esa perspectiva. Exacto. Pero sí, definitivamente no estamos bien, podríamos estar muchísimo mejor aprovechando y que sea un buen negocio. Exacto. Cosa que hoy está temblequeando. Digamos que no es un gran negocio, por así decirlo. Y bueno, y hablando un poco de la economía circular, el otro concepto que está relacionado con lo que es la economía verde, tenemos, yo lo que detecté, o sea, es que está directamente relacionada con la industria alimenticia, la industria del plástico, la industria del papel y el carbón, la industria siderúrgica de aluminio y la industria de máquinas y equipos, ¿no? Que te dice que en la industria manufacturera genera 1.2 millones de empleos en la Argentina, solamente el 19%. Y eso corresponde a lo que se conoce hoy como empleo verde, ¿no? Sí, parte es eso. En realidad, a ver, la economía circular claramente radica en industria manufacturera, Claro. que es la transformación en general de productos derivados de recursos naturales en productos o bienes finales. Exacto. Por eso vos te encontrás con el plástico, por ejemplo, con un hito de este tipo de industria, que es el plástico, como todos saben, es derivado del petróleo, de combustibles fósiles. Claro. O el papel y cartón de lo que es la industria maderera. Bueno, y así cada una de esas cosas remite a el uso y el aprovechamiento de recursos naturales. Claro. Básicamente, en ese proceso de transformación, la economía circular lo que te viene a decir es, como hablábamos antes, una vez que introducís un recurso natural en un proceso productivo, aprovechalo y claro, tratá de introducir lo menos posible. Exacto. Este es el resumen, digamos, ¿no? No hay mucha más magia que esta. A veces se quiere complejizar o a veces se queda corto en la definición, pero tiene que ver mucho con esto. Pero bueno, ahí justo están levantando la industria de residuos. Bueno, claro, ahí hay otro punto importante. Claro, acá se incorpora la generación y la gestión de residuos, ¿no? Para esta economía circular, que es cómo estamos, qué es lo que estamos haciendo, cómo es la gestión del residuo, más la generación, todos sabemos cómo es la generación, o sea, es el residuo. Pero el tema es que... Es excesiva, la generación es excesiva seguro. Claro, es siempre. Ahora, ¿cuál es la gestión que estamos haciendo? Y en esta gestión, por lo menos lo que se ha notado también un cambio importante en las nuevas generaciones, ¿no?
en separar los residuos, en tomarse, no solamente, no sé si no sería la molestia, sino si tomarse el tiempo de separar los residuos y de colocarlos en donde corresponde, o sea, de llevarlos a los contenedores que corresponden a aquellos que vivimos en provincias, como por ejemplo yo, que no tenemos contenedores en todas las esquinas, con un residuo orgánico, un residuo plástico, un residuo vidrio, o sea, tenemos que ir hasta un cierto lugar para separarlo, y cada vez esa costumbre hay más gente haciéndolo, lo cual es positivo, ¿no? Sí, tal cual. A ver, si vos me preguntás cómo hacemos todo este proceso en Argentina, te lo resumo en una palabra: mal. Sí. Sí. No quiero ser, no quiero Drástico. ser pesimista, sino contundente. Sí. Y muchas veces estamos arraigando costumbres que después no se respaldan en políticas públicas que tiene que haber atrás, porque así como cuando vos separás, está bueno que después haya un proceso productivo que reinserte ese material en el mercado. Pero bueno, fuera de eso, dentro de lo que es la economía circular, uno tiene también un gran desafío por delante. Los matriculados tenemos, desde cualquiera de nuestras profesiones, podemos impactar en este tipo de actividades. Sobre todo porque muchas todavía no está desarrollado. Y yo creo que en eso, a ver, para bien y para mal, lo que te puedo decir, Jorge, es que las ciencias económicas vienen atrás de toda esta cuestión. No vienen primereando, sino que vienen como reactivas. Claro. Y en ese contexto, eso uno lo puede ver como algo malo, decir, uy, qué lástima que vienen tan lentas, o como algo bueno es, tenemos todas las oportunidades por delante. Sí, en ese contexto, para mí, yo prefiero ver el medio vaso lleno y, claro, y aprovechar todo lo que tenemos por delante. Exacto, sí. Bueno, y o sea, lo que se está fomentando también ahora, muchas empresas haciendo balances sociales, muchas empresas haciendo balances verdes, esto ya está balance llegando, integrado. Balance integrado, o sea, esto ya está en el mercado, no lo estamos poniendo nosotros ahora. Bueno, y el último punto que vamos a ver nosotros hoy habla de la transición energética en Argentina, lo cual, cuando yo le dije a Marcelo que es lo que a mí me hacía más ruido, o sea, que yo ya hablaba de este cambio, no hacía referencia a la demanda y a la oferta de la energía, porque claramente la demanda argentina actual está basada en un 87% de hidrocarburos, ¿no? O sea, dividida principalmente en el transporte, que fíjense en cómo impacta lo que es el transporte en el medio ambiente, ¿no? Y es la mayor demandadora de energía total, o sea, demanda más el transporte que la industria, ¿no? Sí, sí, tal cual, y ahí, bueno, Argentina tiene algo muy positivo, es que no se abastece a fuente de carbón. El carbón, digamos, en esta matriz energética es el peor componente para abastecerte. Sí. Tenemos mucho gas, que teóricamente va a ser derivado de vaca muerta y de otros pozos petrolíferos y gasíferos, pero también tenemos muy buen recurso renovable. Entonces, ahí tenemos un equilibrio muy interesante, porque esto ahí cuando se plantea el 87% es porque el 13% está derivado de otra cosa, principalmente de renovables. Entonces, hoy es el 15%, pero la realidad es que nosotros demandamos energía. Lo que es importante es que este proceso se transforme. En los autos, en el transporte público, en la generación de energía para nuestros hogares, en la industria, etc. Entonces hay un gran desafío por delante y Argentina tiene todas las condiciones para hacerlo. No estamos hablando de forzar absolutamente nada. Que quede claro. Y después de lo que hacíamos, acá tenemos también lo que es la energía eléctrica, ¿no? Esta es la energía, obviamente, de lo que está derivado de lo que es el combustible, de lo que estábamos hablando. Después la energía eléctrica, que esto ya es más complejo, ¿no? Tiene una división un poco más
más amplia porque habla de la energía térmica, de la hidráulica, los renovables. Tenemos muy poca energía nuclear nosotros, o sea, como país, y después acá ya el consumo de energía eléctrica, obviamente que la industria es pionera, y después, antes de los comercios, aparecen las casas, o sea, las residencias, ¿no? Y cómo está, pero en esto creo que también hay un cambio, ¿no? Creo que lo que es la nueva generación de consumo de energía y cómo se está utilizando, eh, el cambio, si querés, desde lo que son las luces LED, que creo que también incorporan una energía un poco más limpia, ¿no? Sí, en realidad, a ver, nosotros tenemos que entender que la lógica de energía está atravesada por ser más eficientes en el uso de esa energía. Lo entendimos un poco con el aumento de tarifas que tuvimos hace unos 3, 4 años, y eso nos sustentabilizó un montón. Claro. Y ahí hay un punto muy interesante para trabajar. ¿Por qué? Porque nos volvimos más sustentables para pagar menos en la boleta de luz que venía a fin de mes. Exacto, ¿Estamos más responsables? ¿Somos más conscientes? No, en realidad queremos pagar menos. Básicamente es exacto. eso. O No sea, mucho más que... No no, hay una explicación mucho más profunda que no, no, eso. no, 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 es la realidad. O sea, dijimos, vamos a empezar a apagar las luces porque o vamos a gastar menos energía pura y exclusivamente para pagar menos. Sí, es cierto, ¿no? No es que hubo una concientización general hacia la sustentabilidad, que quizás hubiese estado bueno, ¿no? Y bueno, y también, o sea, objetivos que se plantea, que cuando hablábamos de los OBS, por ejemplo, ¿no? Y acá Argentina se plantea un objetivo dentro de lo que es la, la transición energética, de tener un 20% de fuentes renovables para el 2025, ¿no? Que Sí, hoy en tal día, cual. Y la verdad es que quizás hasta lleguemos antes por la depresión que tenemos en términos económicos y en términos de la pandemia, ¿no? claro, Hoy hemos tocado pico, si no me equivoco, de 20%. sí, Pero la realidad, básicamente en esto que tiene que ver con la promoción de energías asequibles, limpias, etcétera, renovables, me parece que tiene que ver con trazar una estrategia de decir, voy a transformar mi matriz energética. claro, Es el 20, en el 2025 buenísimo, pero en sí, el 2030 tiene que ser el 40. claro. Bueno, y eso está plasmado en una ley, Mm, que es la ley de energías renovables. claro. Bueno, en eso que nosotros vimos hay varias políticas y proyectos interesantes con respecto a todo lo que es la economía verde. La verdad que, por lo menos, del dicho al hecho, como dijiste, mucho estrecho, pero por lo menos están llegando esas políticas, ¿no? Bueno, Sí, sí, tal y cual. creo que con esto podemos dar por Las gracias. finalizado. Vamos a dar las gracias. Podemos dar las gracias por la participación, por habernos escuchado, y obviamente agradecer a Marcelo que bueno, que haya podido participar en este ciclo, que para nosotros es un lujo contar con su presencia. Es una persona, bueno, que nosotros tenemos relación por medio de la facultad, pero que la verdad que sobre este tema es una persona que sabe muchísimo y que nos ha podido desasnar de un montón de temas, que es muy importante. Y bueno, y agradecer obviamente a la gente del Consejo por este espacio que nos ha permitido estar y poder dar esta charla que a mí me pareció muy interesante desde mi desconocimiento que asumo que tenía, y bueno, agradecerle a Marcelo nuevamente la participación, y bueno, y te dejo a vos el cierre como corresponde como invitado, Marcelo. Bueno, muchas gracias, gracias de verdad, porque hay un punto que a mí me gusta tener bien en claro, es que a veces en las ciencias económicas se discuten si son ciencias sociales, ciencias blandas, si son ciencias duras porque tienen un poco de matemática, pero en este caso, particularmente y haciendo como una analogía respecto de esto, me parece que estamos ante la oportunidad de enfrentarnos a una ciencia viva.
Una ciencia que con esta charla, con otras intervenciones, nos permite generar de forma colaborativa conocimiento. Y esta es una posibilidad que no siempre uno tiene. Digo, yo cuando empecé a estudiar administración, ya la administración estaba inventada, cerrada, y yo no podía opinar como Porter o en la comercialización como Kotler, o lo mismo, entiendo que a ustedes les debe pasar a Sí. los que son contadores, Contadores. con Luca Pacioli, o no estás a la altura de poder discutir eso, o con otros maestros que uno se va cruzando. Pero la realidad es que la sustentabilidad está todo por hacer. Digo, yo no conozco, para serte honesto, no conozco ningún gurú en esto. Sino que conozco mucha gente con mucha buena voluntad y con mucho profesionalismo que trata de construir estos conceptos. Claro. Y el mundo está así. Entonces, nosotros como matriculados, como graduados de ciencias económicas, tenemos una posibilidad histórica de aportar, no solo en la creación de estos conocimientos, sino en su aplicación, que para mí es el rol más importante que cada uno de nosotros puede tener. Claro, más allá de conocerlo, es el tema es involucrarse y aplicarlo, ¿no? Tal cual. Por lo cual, digo, solo me quedan palabras de agradecimiento para el que participa, para vos, Jorge, que, digamos, te acordaste de mí para que hagamos esto juntos, para Jennifer, que habilitó esta instancia, porque me parece que el nicho principal de trabajo en conjunto para este tipo de temas son los jóvenes profesionales, que tienen, así como los jóvenes tienen una lógica muy, muy arraigada con la sustentabilidad. Creo que los jóvenes profesionales van en la misma línea. Y obviamente a Gabriela y a todas las autoridades del Consejo que decidieron abrir a este nuevo paradigma. Y eso es un desafío. Sí, Entonces, claramente. Salir del statu quo, para mí, hay que reconocerlo. Es todo un reconocimiento. Y por eso lo agradezco y lo celebro más que todo. Bueno. Así que bueno. Me alegro, Marcelo. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por tu tiempo, por haber generado esta charla que para mí fue muy interesante. Y bueno, y espero que les haya gustado y que tengamos más charlas sobre este tema que me parece que, como dijo Marcelo, está todo por hacer. Eso es muy importante. Gracias nuevamente, Marcelo. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias.